Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Yo estoy a QU como siempre listo para traerles lo último del mundo del espectáculo, los chismes jugosos y las noticias que N dando de QU Copyright hablar. Y hoy prepúrense porque tenemos un plato fuerte, un bombazo que literalmente explotando en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación superíndice 3N. Estamos hablando de Kerem Bürsin, Kerem Bürsin, el galu, N turco que nos ha robado el corazón superíndice 3N a todos. Y es que resulta que ha hecho una confesión superíndice 3N, una confesión superíndice 3N sobre su manager que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Impactado. Literalmente la gente no se lo puede creer. Asu que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, su cafecito, su tu copyrightcito, lo que prefieran, porque vamos a desmenuzar esta noticia punto por punto, vamos a analizarla a fondo y vamos a ver QU copyright hay detrás de todo esto. Les prometo que no se van a querer perder ni un segundo. Antes de que empecemos quiero recordarles como siempre que si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y Asu no se perderá en ninguno de mis vídeos, ninguno de mis chismes y ninguna de mis exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, por todo. Ustedes son los que hacen que este canal siga creciendo día a día. De verdad, muchísimas gracias. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Hablemos de Kerem y de su manager. Como saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos populares y cotizados del momento. Desde su papel en Love is in the Air, su fama se disparó superíndice 3 a niveles estratosfu copyright ricos. Y claro, con la fama vienen los contratos, los proyectos, las entrevistas, las apariciones públicas, en fin, una agenda de lo apretada. Y para manejar todo eso, para organizarlo y para asegurarse de que Kerem tome las mejores decisiones profesionales, pues, obviamente, necesita un buen manager. Y aquí es donde empieza el lío. Porque resulta que Kerem, en una entrevista reciente, ha hecho unas declaraciones bastante fuertes sobre su actual manager. Ojo, no dijo nombres, pero dio a entender claramente de qué copyright N estaba hablando. Y lo que dijo, bueno, prepúrense porque es fuerte. Básicamente Kerem insinuó superíndice 3 que su manager no estuvo actuando en su mejor interu copyright que estuvo preocupado por su propio beneficio que por el suyo. Dijo algo Asu como a veces siento que las decisiones que se toman no son pensando en lo que es mejor para mu como actor, sino en lo que es mejor para otras personas. Obviamente no dijo mi manager, pero el mensaje fue claro, clarusimo. Y eso no es todo. También copyright N comentó superíndice 3 que siente que su manager no lo apoyando lo suficiente en sus proyectos personales, en esas ideas que tiene en mente y que quiere llevar a cabo. Dijo que siente que no le dando la importancia que merecen y que en cambio, enfocado en proyectos que le generan ese dinero au con diéresis copyright L al manager, obviamente. Imagúnense el revuelo que causaron estas declaraciones. Las redes sociales explotaron, los fans de Kerem se volvieron locos, los medios de comunicación superíndice 3N no pararon de hablar del tema. Y es que, claro, nadie se esperaba algo Asu. Kerem siempre ha sido muy discreto con su vida privada y con sus asuntos profesionales. Asu que el que haya hecho estas declaraciones, aunque de forma indirecta pues, demuestra que la situación superíndice 3N debe ser bastante seria. Ahora bien, QU copyright hay detrás de todo esto. Por QU copyright Kerem decidió superíndice 3 hablar. QU copyright es lo que realmente pasando entre U con diéresis copyright L y su manager. Pues obviamente no tenemos todas las respuestas, pero podemos especular un poco. Una de las teorías populares es que Kerem simplemente cansado de que lo vean como un producto, como una gallina de los huevos de oro. U con diéresis por 1000 L es un actor talentoso con muchas inquietudes artísticas y con ganas de explorar nuevos caminos. Y tal vez siente que su manager lo frenando, que no lo dejando crecer como artista. Otra teoría es que simplemente ya no confía en su manager. Tal vez ha habido algún incidente, alguna situación superíndice 3N en la que el manager no se comportó superíndice 3 de la forma que Kerem esperaba.
Y eso obviamente puede generar desconfianza y tensión superíndice 3N en la relación superíndice 3N. También copyright N hay quienes piensan que todo esto es una estrategia de Kerem para cambiar de manager. Tal vez ya tiene a alguien en mente y estuvo utilizando estas declaraciones para presionar a su actual manager y para allanar el camino a su sucesor. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que las declaraciones de Kerem han generado un gran impacto y han puesto en tela de juicio la figura del manager en el mundo del espectáculo. Porque al final, el manager es una pieza clave en la carrera de un artista. Es la persona que lo representa, que lo asesora, que lo protege y que lo ayuda a tomar las mejores decisiones. Y si esa relación superíndice 3N se rompe, si la confianza se pierde, pues, todo se puede venir abajo. Y ahora, la pregunta del millón superíndice 3N, ¿qué copyright va a pasar ahora? ¿Creen que Kerem va a cambiar de manager? ¿Creen que va a solucionar sus diferencias con su actual manager? ¿Creen que todo esto es una estrategia de marketing? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. Por mi parte creo que Kerem está en un momento crucial de su carrera. Tiene que tomar decisiones importantes y tiene que rodearse de personas que realmente lo apoyen y que crean en su talento. Y si eso significa cambiar de manager, pues que así sea. Al final, lo muy importante es que con diéresis copyright él se sienta feliz y realizado con su trabajo. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya mantenido al tanto de lo último del mundo del espectáculo. En resumen, hoy hablamos de la explosiva confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin sobre su manager, unas declaraciones que han impactado a todo el mundo y que han puesto en tela de juicio la figura del manager en el mundo del espectáculo. Analizamos las posibles razones de truth de estas declaraciones y especulamos sobre lo que podrá pasar en el futuro. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su atención superíndice 3N. Espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que tiene razón superíndice 3N? ¿Creen que estoy exagerando? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Pero esperen. Que aún no hemos terminado de rascar la superficie de este drama. La bomba que ha soltado Kerem ha provocado una reacción superíndice 3N en cadena, como esas que vemos en las películas donde al tocar una ficha de dominó superíndice 3, todas las demo se caen una tras otra. Y esto es exactamente lo que estuvo pasando. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que meternos un poco en el mundo de Kerem Bürsin. No es solo un actor guapo con una sonrisa que derrite glaciares. Es un hombre con ambiciones, con proyectos propios, con una visión superíndice 3N. Y ahí es donde reside gran parte del problema. Desde que terminó superíndice 3 Love is in the air, Kerem ha manifestado en varias ocasiones su entero copyright en diversificar su carrera. No quiere ser encasillado como el tupico Galu, N de telenovela. Quiere producir, quiere dirigir, quiere escribir sus propias historias. Quiere ser un creador completo. Y ahí es donde, al parecer, ha encontrado friction superíndice 3N con su manager. Fuentes cercanas al actor aseguran que Kerem tiene varios proyectos en la mira, ideas originales y arriesgadas que le apasionan. Proyectos que van más allá del simple romance televisivo. Piensen en películas independientes con mensajes sociales, series con personajes complejos y tramas innovadoras. Un Kerem Bürsin reinventado. Pero según estas mismas fuentes, el manager no estará tan entusiasmado con estas ideas. Al parecer, prefiere que Kerem siga apostando por lo seguro, por los proyectos que ya han demostrado ser rentables, por los papeles que le garantizan fama y dinero fácil. La vieja confiable, como diru a mi abuela. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué copyright N tiene la razón superíndice 3N?
El actor, que quiere arriesgarse y explorar nuevos caminos, o el manager, que busca proteger su inversión superíndice 3N y asegurar el futuro financiero de su cliente. Es un debate eterno en el mundo del espectáculo. Pero la cosa no termina aún. Otra de las quejas que según se rumorea, Kerem tiene contra su manager es la falta de apoyo en su faceta como activista. Como muchos de ustedes saben, Kerem es un defensor de causas sociales, como la igualdad de género, copyright negro, la protección superíndice 3N del medio ambiente y los derechos de los animales. Y a menudo utiliza su plataforma para dar voz a estas causas. Pero al parecer, el manager no estará muy contento con esto. Considera que Kerem deberá centrarse en su carrera como actor y evitar meterse en polu copyright micas. La vieja historia de no te metas en problemas y de edúcate a sonreír para la CEU, Mara. Y AQ es donde yo, personalmente, me pongo del lado de Kerem. Un artista no es solo una cara bonita. También Copyright N es un ciudadano con opinión superíndice 3N, con conciencia social y con el derecho a expresar sus ideas. Y si utiliza su fama para hacer del mundo un lugar mejor, pues, bravo por U con diéresis Copyright L. Pero volviendo al tema central, todo este cúmulo de frustraciones y desacuerdos habrán llevado a Kerem a hacer estas explosivas declaraciones en la entrevista. Un grito de auxilio, como quien dice. Ahora bien, ¿qué copyright ha dicho el manager al respecto? Pues silencio total. Hasta el momento, no ha emitido ningún comunicado ni ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública. El silencio otorga, dicen por AU. Aunque también Copyright N podrá ser una estrategia para no echar SLU más menos al fuego. Ya veremos. Pero lo que es cierto es que todo este escándalo ha puesto en el ojo del huracán, en la figura del manager en la industria del entretenimiento. CUL es su papel. Deberá priorizar los intereses con superíndice 3 micos del artista o también copyright N sus inquietudes creativas y personales. ¿Du superíndice 3 de esto, el límite entre la asesoría profesional y el control absoluto? Son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil. Pero lo que es claro es que la relación superíndice 3N entre un artista y su manager debe estar basada en la confianza, el respeto mutuo y la transparencia. Y cuando esos pilares se tambalean, pues, todo se puede venir abajo. Y mientras tanto, ¿qué copyright hace Kerem? Pues sigue trabajando. A pesar del drama, el actor no ha dejado de lado sus compromisos profesionales y sigue adelante con sus proyectos. Un profesional en toda la regla. De hecho, se rumorea que estuvo a punto de firmar un nuevo contrato para protagonizar una serie de televisión superíndice 3N que promete ser un bombazo. Un proyecto que al parecer, se alinea con sus intereses creativos. Serú está la seu más menos al de que Kerem tomando las riendas de su carrera y que dispuesto a luchar por sus seu más menos os. Yo creo que su. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿qué copyright pasaru con su manager? ¿Lograru solucionar sus diferencias y seguir trabajando juntos, o Kerem buscaru nuevos horizontes con otro representante? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros, sus fans, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración superíndice 3N, a cada detalle que nos permita descifrar este intrincado rompecabezas. Porque el mundo del espectáculo es asu, lleno de glamour, de intrigas y de sorpresas. ¿Y ustedes, qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem tiene razón superíndice 3N al sentirse frustrado con su manager? ¿Creen que deberá cambiar de representante? ¿O creen que exagerando y que deberá ser agradecido? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Porque AQ en este rinconcito de internet encontraru los chismes jugosos, las noticias impactantes y los análisis profundos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por su atención superíndice 3N. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un espectáculo, asu que disfrútenla al máximo. Pero siempre con precaución superíndice 3N y con una buena dosis de chisme. Nos vemos.